Buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Qué linda mañana nos está dando el Señor, ¿verdad? Amén. Este es el día que ha hecho el Señor, para que podamos deleitarnos, para que podamos alegrarnos. Y es que es mucho lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y es mucho lo que nos va a seguir dando si escuchamos. Amén. Si ponemos atención a su voz. Amén. Es que todo lo que está escrito aquí, la palabra, lo que está aquí en la Biblia, viene del Señor. Viene de Él, es para usted. Así que aproveche eso, ¿ok? No se deje distraer, ponga atención mejor, lea la palabra de Dios y deje que Dios le hable. Él es Dios, Él sabe lo que necesita su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí, Señor, listo para enseñarnos, para hablarnos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Padre, en este momento. Lo pedimos, Señor. Trae consuelo, trae ánimo, aumenta nuestra fe. Que seas tú llenándonos, Señor. Pedimos, Padre. Ponemos todo en tus manos, la prédica. Trae sanidad, Señor, trae salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, empecemos. Y me gustaría empezar con unos versículos que a mí me llaman la atención. Unos versículos que muestran esa manera que tiene la naturaleza de reconocer a Dios, de obedecer su voz, de entender que Él es el gran yo soy, el Señor. Por eso cuando vemos su creación, cuando vemos cómo el cielo, el firmamento, el mar, todo es capaz de darle a Dios su lugar, sin dudar, sin negar su autoridad. Cuando vemos eso, entonces ahí entendemos lo mucho que nos falta, lo mucho que tenemos que hacer. Así como les pasó a ellos, a los discípulos del Señor cuando vieron esto. Vayamos a Mateo 8:23. Mateo 8:23. Miren lo que pasa cuando esta tempestad, cuando esta tormenta escucha a Jesús hablar. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las aguas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que moriremos. ¿Acaso no tienes cuidado? Es lo que dice Marcos 4, que ellos dijeron. Pero miren lo que les dijo el Señor. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Reprendió a la tempestad, al viento, al mar. ¿Se imaginan ese momento? Quizás por eso los discípulos dijeron esto. Miren lo que ellos preguntan. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Que dice que nos quiere salvar, perdonar. ¿Quién es Jesús en realidad? Se preguntaban. Y no solo ellos, los sacerdotes, los fariseos. Miren la pregunta que le hicieron a Jesús cuando él hacía esto. Vayamos a Mateo 21. Mateo 21, 23.
Mateo 21, 23. Dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estaban asombrados, admirados en la forma en que Jesús estaba enseñando. Y no solo enseñando, haciendo milagros, ¿verdad? Haciendo milagros, haciendo cosas que ellos no habían probado. Por eso le preguntaron. Querían saber quién le había dado esa autoridad a él, a nuestro Señor. Una autoridad que a muchos habían notado. Por eso en Marcos podemos leer donde dice que las multitudes se maravillaban de él, de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como a los escribas. Y eso le preocupaba a los escribas, a los maestros de la ley, a todos esos hombres que creían que tenían algún tipo de poder. Por eso lo cuestionaban. Querían saber quién era él. Ahora, podemos pensar que ellos sabían quién era Jesús en realidad. Que los discípulos, la gente, todos ellos sabían de dónde venía esa autoridad. Y es que era obvio, ¿verdad? Era obvio que Jesús era el Mesías. Y quizás ellos en el fondo lo sabían. Pero una cosa es saber y otra entender. Nosotros podemos saber que Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Pero ¿entendemos en realidad lo que significa eso? ¿Entendemos lo que significa eso? Por eso Nicodemo le dijo esto a Jesús. Él le dijo, yo sé que has venido del Señor. Miren las palabras de él. Miren lo que dice Juan 3, 1. Juan 3, 1. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre sabía, pero no entendía. Con todo su conocimiento no entendía. Porque una cosa es saber, mis hermanos, y otra entender. Y el enemigo se aprovecha de eso. Él no se opone a que tengamos conocimiento, a que aprendamos a hacer las cosas bien. A él le da igual si seguimos, no sé, las reglas, si seguimos las normas, las reglas, si buscamos aquí en la Biblia lo que nos convenga para vivir de la manera en que creemos que está bien. A él le da igual eso. Si hacemos buenas obras, si tenemos un buen comportamiento, si incluso creemos que Jesús es un buen ejemplo para seguir. A él no le importa nada eso, con tal que Jesús no esté aquí, gobernando, reinando. Y es que desde un principio el enemigo ha tratado de hacernos pensar que Jesús no tiene la potestad, el poder para cumplir, para hacer, para perdonar. Ha tratado de hacernos pensar que Jesús no tiene el derecho de decirnos lo que está bien, lo que está mal. Y muchos caen. Caen porque no entienden su autoridad. La autoridad que en Jesús hay. Y de eso hoy les quiero hablar.
Porque si hay alguien que tiene todo el derecho y todo el poder de sacarnos de la oscuridad y llevarnos a ese lugar que tanto anhelamos y deseamos, si hay alguien que tiene todo el derecho de decirnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir, ese es Él. Jesús. El único que tiene toda la autoridad para decirnos todo eso, para hacer todo eso y más. ¿Entendemos su autoridad? Y ese va a ser el título de la prédica de hoy. Amén. Su autoridad. Miren la autoridad que en Jesús hay. Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se imaginan? Todas las cosas en Él subsisten. Y es que esto no es cualquier autoridad, no. Y eso fue lo que entendió este hombre, el ladrón que murió en la cruz al lado de Jesús. Un hombre que quizás no sabía mucho, no entendía mucho, pero entendió lo más importante, mis hermanos, y se salvó. Entendió que había un reino en los cielos y era ahí donde quería estar. Por eso no le pidió a Jesús que lo bajara de la cruz, así como el otro ladrón se lo pidió. No le pidió a Jesús que lo sacara de ahí. No. Él no quería un milagro, no. Él quería al rey, someterse a él, ser parte de su reino. Por eso le dice esto. Miren lo que dice Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados, o sea, el ladrón que no se salvó, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a tu Dios, estando en la misma condenación? Él reconoce su pecado, entiende que ha pecado y lo confiesa. Miren lo que dice el 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora miren lo que él le dice a Jesús, el 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor. No me dejes aquí, Señor. Ahora miren la misericordia de Dios. Miren lo que dice el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo rechazar eso, verdad? Me pregunto qué hubiera pasado si él hubiera escuchado las voces de los soldados, las voces de engaño, voces que estaban ahí para hacer dudar a cualquiera de la autoridad que hay en nuestro Señor y Salvador. Voces como las voces de los sacerdotes, de los fariseos. ¿Recuerdan la pregunta que le hicieron? ¿Regresamos? Mateo 21, 23. Mateo 21, 23. Dice, lo leemos otra vez. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién?
dando a entender que esa autoridad no había venido de ellos, que lo que Jesús hacía no había sido aprobado por ellos. Y es que ellos se creían la máxima autoridad. Por eso Jesús les dice esto, el 24. Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Prácticamente ellos iban a responder su propia pregunta, ¿verdad? Porque si decían del cielo, entonces eso significaba que lo que Juan predicaba en el desierto era cierto. Venía del cielo y no de ellos. Y eso era algo que ellos no podían aceptar, no delante de los demás. Y es que recuerden que era Juan el Bautista el que decía que el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías había llegado, que Jesús era el que ellos estaban esperando. Así que reconocer eso delante de la gente que los estaba escuchando no era una opción para ellos, no. No para estos sacerdotes que estaban ahí para hacer esas voces de duda, de confusión. No querían perder su posición. Sabían en realidad quién era Dios, pero no entendían. No entendían. Tengamos cuidado, mis hermanos, con esas voces que no entienden. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Si no queremos desconfiar, si no queremos terminar dudando de su autoridad, tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Y es que el enemigo sabe lo que hace. Es muy astuto. Y si puede utilizar a aquellos que han cerrado su corazón a Dios, que le han dicho no al Señor, lo hará. Lo hará para desanimar a los demás, para crear duda en la autoridad que en Jesús hay. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con esas voces que no entienden. Ahora, podemos decir, ¿y qué culpa tenían los soldados? ¿O el ladrón que no se salvó? ¿O los sacerdotes, los fariseos, los saduceos? ¿Qué culpa tenían estos hombres de no entender? Y bueno, podemos decir que mucha culpa. Ellos tenían mucha culpa porque esto no se trata de capacidad o habilidad, sino de humildad, de amor por el Señor, de anhelo por querer ser parte de su reino. Y Jesús sabía eso. Sabía que en estos sacerdotes y en estos fariseos no había eso. Por eso les dice esto. Juan 8:42. Juan 8:42. Miren lo fuerte que es esto. Esto es lo que dice Jesús y se lo dice a ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y eso es verdad. Porque el que es de Dios, ama a Dios, lo obedece, se somete a la autoridad que en Jesús hay. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Les pregunta. Y miren la respuesta que Él mismo da. Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos no podían escuchar la palabra. Y miren por qué no podían escuchar su palabra. Ahora, obviamente que ellos estaban escuchando, pero aquí se refiere a que no podían entender.
Pero miren por qué. El 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Ellos no habían podido entender la palabra porque no les había sido revelada. Solo el Padre puede hacer eso. Y ellos no eran del Padre. Por eso Jesús les dice, si Dios fuera su Padre, entonces me amarían. No me rechazarían. No negarían mi autoridad. Dejarían de cumplir los deseos del diablo, de Satanás. Cuidado con esas voces, mis hermanos. Voces que no entienden. Y cuidado con ser una de esas voces que no entienden. Ahora, esto no se trata de entenderlo todo, ¿no? Hay muchas cosas que un cristiano no va a entender y no necesita entender. Con que entienda que Jesús es el Rey, que Él puede decirnos lo que tenemos que hacer. Ahora, yo sé que hay personas que no les gusta que les digan las cosas, y está bien. Pero si a usted no le gusta que Jesús, que su palabra diga lo que tiene que hacer, entonces algo está mal, muy mal. Él es su autoridad, su máxima autoridad. No niegue eso nunca. No sea parte de esas voces que tienen por padre una mentira. Busque la verdad. Busque la verdad en humildad. Busque a Jesús. Él es la verdad. El único camino que se nos ha dado para llegar. ¿Verdad? El único camino que se nos ha dado para llegar, mis hermanos. Él es la vida que todos necesitamos. ¿Cómo rechazar eso? ¿Cómo negar la autoridad que en Él hay? Si fue a Él que se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra para gobernar. Miren lo que dice Mateo 28. Mateo 28, 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Miren la orden que da. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad le fue dada a Él. Él tiene el poder. Por eso lo que hacemos en su nombre no es en vano. No. Y es que cuando predicamos, cuando le hablamos a los demás de su amor, de su bondad, nos damos cuenta que es Él el que está a cargo. Nosotros solo nos sometemos, obedecemos, pero es Él el que hace el resto. No dudemos de eso nunca. La carga que Él nos ha puesto no es tan grande como creemos. No, descanse en Él. Confíe en Él. Él tiene cuidado de usted en todo momento. No pierda su fe por causa de la adversidad, por causa de los problemas, de la tempestad. No pierda su fe. Usted no tiene el control de nada. Usted no tiene el control de su alrededor. Usted no puede cambiar su vida, ni la vida de nadie. Usted no puede salvar a nadie. Que no se nos olvide quién sí lo puede hacer. Y es que a veces es fácil caer. Y no porque no lo amamos, no. Sino porque estamos asustados, agobiados, cansados. Y olvidamos de disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y esto nos lleva al segundo punto. No olvide lo que tiene. No olvide a quién tiene.
Si como cristianos no queremos terminar dudando de la autoridad que sabemos que en Jesús hay, entonces no descuidemos lo que nos ha dado. No descuidemos nuestra fe, nuestro gozo en Él, la esperanza que tenemos a pesar de lo que vemos. No olvide lo que Jesús ha hecho. No dude de lo que está haciendo. Él obra en todo momento. En todo momento, aún en la tempestad, aún en la tormenta. Él no deja de mostrar su bondad. No. ¿Acaso sus promesas se han terminado? ¿Acaso su misericordia ha cesado? No, no. No seamos como los discípulos que dudaron, que se asustaron. ¿Recuerdan la tormenta? Ahora, no hay nada de malo en sentir temor, en sentir que no podemos. Pero cuando dudamos del poder que hay en el Señor, de lo que Él puede hacer, ahí caemos, ahí fallamos. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos del Señor. Por eso ellos dijeron esto. Marcos 4, 37. Marcos 4, 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? ¿No tienes cuidado, Señor? ¿Acaso no te importamos, Señor? Qué manera de hablarle a nuestro Dios, de pensar que Él es capaz de dejarnos, de abandonarnos, de no hacer algo cuando más lo necesitamos. Miren lo que Jesús les dijo. Lucas 8:25. Miren lo que Jesús les dijo, porque aquí vamos a ver que Él sí es capaz. Él sí es capaz de hacer algo, como lo vimos ya. Él se levantó, calmó la tormenta, las olas, el mar, y les hizo esta pregunta. Miren la pregunta que les hizo. Lucas 8:25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Pero Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y eso puede ser para nosotros también. Porque a veces es fácil olvidar lo que tenemos y a quién tenemos. Es fácil. Y caemos por tratar de entenderlo todo, por tratar de tener el control de todo, de la tormenta, de la tempestad, de los problemas, de lo que sea que esté tratando de quitarnos nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fe en Él. Y caemos. Que no se nos olvide lo que tenemos, que no se nos olvide lo que Dios ha hecho, lo que Él es, y que no se nos olvide esto. Terminamos con estos versículos. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Nada. Sin duda esto fue lo que entendió el ladrón que se salvó. Él no sabía mucho,
No entendía mucho, pero entendió que necesitaba a Dios. No de un milagro, no que lo bajaran de la cruz, no. Y recuerden, el ladrón estaba en su lecho de muerte. Y eso puede asustar a cualquiera, pero no a aquellos que quieren ser parte de su reino, que entienden que pueden someterse a su palabra, a su voluntad, así como lo hace el cielo, el mar. Y es que si hasta una tormenta es capaz de obedecer a Dios sin protestar, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces también? ¿Verdad? Así que hoy los animo, mis hermanos. El Señor es bueno, el Señor es grande. No dude de sus promesas, de su amor, de su perdón. Aprende a escuchar su voz, la de Él. Aprende a escuchar la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice su palabra. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Juan 10:27. ¿Cómo no amarlo, verdad? ¿Cómo no amar a nuestro Dios? ¿Cómo no someternos a nuestro Señor? ¿Cómo dudar de su autoridad, verdad? Se pueden poner de pie.